Adelante. Buenos días a todos. Bienvenidos este 26 de febrero del 2021. En nombre de nuestro rector, el doctor Cristian Ortiz Cermeño, y en nombre de la comunidad de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, me permito darle la bienvenida. El día de hoy tenemos una última sesión que se celebra en nuestra facultad en el marco del Día Social del Agrónomo. Para esto le voy a pedir al maestro en ciencias, Pedro Valadez Ramírez, que nos brinde una breve reseña de nuestro ponente que tenemos el día de hoy. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor Buenrostro. Bien, nuestro ponente, el maestro en ciencias Abraham Márquez Chávez, es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de esta universidad. Durante su formación ganó la beca MEXFITEC, otorgada por la SEP, con la cual realizó parte de sus estudios en Francia. Tiene una maestría en ciencias en entomología y acarología por el Colegio de Posgraduados Campus Montesillo, cuya tesis versó sobre el control biológico de araña roja, Tetranicus urtice, en berries mediante el uso de hongos entomopatógenos. Desde el 2014 que conoció el control biológico, se dedica a su estudio y aplicación. Actualmente es gerente de la empresa Plan Bio, enfocada a la producción y comercialización de productos biológicos, y también es profesor por horas tipo B en esta facultad. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a nuestro ponente. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestro Pedro. Agradezco la invitación por parte de la facultad. Para mí es un honor hacer esta presentación. Con mucho gusto la hago. Voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Sí pueden ver mi pantalla? De acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Esta presentación es sobre la tesis que realicé durante la maestría, como ya mencionó el maestro Pedro, en el Colegio de Posgraduados. Esta tesis, este trabajo de investigación fue apoyado, fue financiado por el CONACYT, gracias a la beca que nos otorgan al realizar la maestría. Y agradezco al CONACYT, al Colegio de Posgraduados, que fue la institución donde se desarrolló este trabajo, y al posgrado de fitosanidad, específicamente al área de entomología y acarología, que fue donde realicé la maestría. Como ya mencionaron el título, diversidad genética de poblaciones de Tetranicus urtice y susceptibilidad a la infección por hongos entomopatógenos. Este es un título que traté de acortarlo, ya que la investigación, como irán viendo, tiene varias vertientes y varios temas a tratar. Como parte del resultado de esta investigación, se originó este artículo científico, el cual lo podemos encontrar en la revista Biological Control. Fue publicado en el año 2019. Algunos de los colaboradores son el doctor Wilber Guzmán Franco, que se dedica al estudio ecológico de los hongos, de hongos entomopatógenos. La doctora María Teresa Santillán Galicia, que es una gran acaróloga, tiene mucha experiencia. El doctor Fernando Tamayo Mejía, que trabaja en la Secretaría de Desarrollo Rural en Guanajuato y tiene mucha experiencia en las aplicaciones de insecticidas y de hongos entomopatógenos. Y el doctor Concepción Rodríguez Maciel, que de igual forma tiene una gran experiencia en el uso de agroquímicos. Muy bien, para comenzar, las berries. Las berries en México
Hoy en día, pues las vemos en prácticamente todos lados, los podemos encontrar en supermercados, en tianguis, en prácticamente todos lados. Pero no fue así. En los años 80 apenas empezaban a llegar las frambuesas, las zarzamoras. Recuerdo al doctor Guillermo Calderón Zavala que nos contaba que él hizo su tesis de licenciatura con berries y a finales de los años 80, principios de los 90. Y ya en ese tiempo se empezaba a estudiar a frambuesas y zarzamoras. Las fresas ya tenían muchos años que habían llegado en México, me parece que fue en los años 50, si no es que un poco antes. Pero hablando de frambuesa y zarzamora fue como en los 80. ¿Y cuando vimos su apogeo? Bueno, fue apenas del año 2000, del 2000 para acá, donde zonas como Los Reyes, Michoacán o San Quintín, en Baja California, empezaron a crecer fuertemente en su producción. Este trabajo se enfocó a los ácaros, a los tetranicos urtice, que encontramos en cultivo de zarzamora y de frambuesa. Hoy en día encontramos las berries aquí vemos en el mapa, en la zona de Baja California, y es una zona muy importante de producción. En Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Nayarit, en Guanajuato, en Estado de México, en Puebla, en Hidalgo, en fin, ya lo encontramos en varios estados del país. ¿Y cuál es uno de los principales problemas de este cultivo? Sin duda son los ácaros. Los ácaros son pequeños organismos que causan problemas importantes. Más adelante vamos a hablar exactamente qué tipos de daños hacen. Aquí vemos el nombre científico, es Tetranicus urtice, y este ácaro tiene muchos nombres comunes, como son el ácaro de 2 manchas, araña roja, ácaro de 2 puntos, etc. Estos ácaros se encuentran en el orden Trombidiformis. Este orden es el que agrupa a los ácaros fitófagos. Tenemos ácaros benéficos, que son los depredadores. Esos son los parasitiformis. Y los trombidiformis son los fitófagos. ¿Cuál es la importancia económica de esta plaga? Bueno, es cosmopolita y polífago, es decir, va a atacar a más de 140 familias de plantas, más de 1,100 especies reportadas, y los vamos a encontrar dentro de frutales, de hortalizas, de granos, de ornamentales. Si bien algunas personas podrían opinar que no es un problema, no es una plaga tan severa, ya que no es una plaga que ataque al fruto de la berry. Sí lo puede llegar a atacar, pero antes va a preferir estar en los brotes tiernos o en las hojas. Pero es el más importante debido a la derrama económica o al gasto que tiene el productor en su bolsillo. En esta gráfica de la derecha vemos a la especie, al género Tetranicus, como en este estudio de Van Leeuwen en 2015, en el año previo encontraron que a nivel mundial los productores gastaron casi 400 millones de euros en comprar acaricidas para controlar a la araña roja. Por mucho es la plaga que hace gastar más al productor. Enseguida tenemos a Panonicus, que también es otro tetraníquido. Y después tenemos a Eriófidos, que es otra familia, Brevipalpus, que es de la familia Brevipalpide, y Polifagotarzonemus, que es un tarzonémido. Estos últimos tres pueden hacer daños un poquito más intensos, pero son más aislados las poblaciones, no las vamos a encontrar con tanta frecuencia. Este ácaro tiene un dimorfismo sexual. ¿Qué significa eso?
que vamos a tener diferencias marcadas entre la hembra y entre el macho. En esta imagen de arriba vemos a una hembra. Vemos su cuerpo como es ovalado, cómo termina. Aquí, esta es la parte posterior. Termina en forma redondeada, ovalada. Y en la imagen de abajo vemos a un ácaro macho. Vemos cómo termina como en punta de lanza, o como letra V. Esa es la principal diferencia entre el macho y la hembra, además de que el macho es ligeramente más pequeño. En esta imagen de la derecha vemos que vamos a encontrar una gran variedad de araña roja. Aunque todos sean de la misma especie, los vamos a encontrar en tonos amarillos, rojos, cafés, un tanto hialinos, naranjas, etc. Pero todos siguen siendo Tetranicus urticea. Incluso vemos en esta imagen, en la letra O, estamos viendo a un macho. Vemos cómo termina la parte posterior como en letra V. También en la letra P vemos a dos machos. Y todas las demás son hembras, las cuales son más redondeadas. Aquí en la letra Q y R vemos huevecillos, los cuales son hialinos. Y conforme van madurando se empiezan a poner un poquito más cafezosos. ¿Cuáles son los daños que ocasiona la plaga? Bueno, al ser ácaros, ellos tienen quelíceros. Los quelíceros son esas pinzas o tenazas que tienen los cangrejos, los alacranes, las arañas. Pero los ácaros han evolucionado y tienen sus quelíceros de forma estiliforme. Es decir, que son como flechas, las cuales insertan en el tejido de la planta y van a empezar a alimentarse, a succionar la savia. Automáticamente las células se mueren y vamos a ver ese moteado. Se van a empezar a poner amarillas, luego café y luego necróticas las manchas. Cuando el problema es muy grave o ya es muy avanzado, vamos a ver estas telarañas, ya que la hembra hace una telaraña para proteger su colonia. En esta primera imagen vemos una hembra y su colonia de huevecillos. Ella va a empezar a tejer esa telaraña para protegerlos y para darles la humedad que requieren los huevecillos para eclosionar. En las imágenes de la derecha, la superior y la inferior, vemos casos muy avanzados de daños por araña roja. Esto normalmente no se ve o no se debería de ver. Si llegamos a verlo es porque el daño sí está bastante avanzado. ¿Cuáles son los principales métodos de control? Sin duda, en primer lugar, tenemos al uso de agroquímicos. Los agroquímicos y los lavados con abundante agua. Estoy hablando de berries. ¿Cuál es uno de los principales problemas del uso de los agroquímicos? La resistencia. Hay un artículo publicado, me parece que en el año 2014, donde vemos que la araña roja es la principal plaga que ha adquirido resistencia a mayor número de ingredientes activos. Un total de 93 ingredientes activos ya no le hace nada a la araña roja. En segundo lugar tenemos a Plutella gilostella, que es la palomilla dorso diamante y que la encontramos en brócoli. Y ya después tenemos a mosquita blanca, algunos trips, etc. Pero el número uno es la araña roja. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, ellos tienen un ciclo de vida muy corto. Es decir, en 7 días ya tenemos otro ciclo nuevo. Alta fecundidad. Pueden poner hasta 50 huevecillos una sola hembra. Ahora si lo vemos, 50 huevecillos en 7 días, caray, ya es bastante la población. Y tienen una reproducción partenogenética. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, tenemos el control biológico, donde se liberan en bastantes hectáreas hoy en día ácaros depredadores, como son Phytoseiulus persimilis o Neoseiulus californicus. También tenemos aplicaciones con extractos de plantas y tenemos el uso de hongos entomopatógenos, o mejor dicho, en este caso, hongos acaropatógenos.
estos se van a alimentar del ácaro, de la quitina y de la materia que llevan en su interior. Ahora, vamos a cambiar un poquito de tema. Dice, variación en la estructura genética poblacional. Aquí, ¿qué queremos decir con esto? Que los ácaros, al igual que todos los seres vivos, van a adquirir características del padre y de la madre. Y a su vez, su padre y su madre tienen características de sus ancestros. Entonces, cuando hay una combinación, cuando tenemos una cópula y una descendencia, vamos a tener diferentes combinaciones. Estas posibles combinaciones las vamos a llamar haplotipos. Es importante que nos grabemos esta palabra, haplotipos. Los haplotipos son esas pequeñas diferencias, aunque sean la misma especie, pero algunas pequeñas diferencias genéticas que van a marcar a un individuo de otro o a una población de otra. ¿Y a qué se deben estas variaciones genéticas? Pues se pueden relacionar o asociar a las plantas hospederas, ya que al alimentarse de una planta o de otra adquieren diferentes características. Es diferente la nutrición, a la resistencia a plaguicidas, a las prácticas agrícolas, a la separación geográfica, es decir, una población que se encuentra en el sur de México no va a ser lo mismo que una población de ácaros que se encuentre en Baja California, y también al efecto de los endosimbiontes. Este es un tema muy interesante, donde encontramos bacterias que se asocian tanto a ácaros como a insectos. Estas bacterias, digamos, van a controlar la descendencia. Por ejemplo, si tenemos a una hembra que es portadora de esta bacteria, tenemos como ejemplo Wolbachia o las rickettsias. Esta bacteria que se encuentra en una hembra y ahora tenemos un macho que también tiene la bacteria, ellos van a poder copular sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si tenemos a una hembra con la bacteria y a un macho sin la bacteria? También van a poder copular y tener descendencia. Y si tenemos un macho con la bacteria y una hembra sin la bacteria, no va a haber descendencia. Entonces, estas bacterias están haciendo en forma o modo de ellas de propagarse, están provocando la infertilidad en las hembras que no tengan a esta bacteria. Entonces ellas van aumentando su población y van controlando la población de los ácaros. Y también esto está reportado en varios insectos, incluso en parasitoides. ¿Qué es lo que estudiamos en este trabajo? Estudiamos las variaciones genéticas de acuerdo al origen geográfico. En este mapa vemos dónde hay cultivos de berries y más adelante les voy a decir dónde fue donde muestreamos. Y también de acuerdo a la planta hospedera, tenemos a la frambuesa y a la zarzamora. ¿Cómo conocer o saber si tenemos un haplotipo o una población? Bueno, para ello utilizamos marcadores moleculares. Con ellos realizamos estudios filogenéticos y vamos a definir las características de una población y de otra. Algunos marcadores moleculares conocidos son los ITS, los microsatélites o los COI. En este trabajo se utilizaron marcadores COI, los cuales utilizamos para detectar variaciones intra e interespecíficas. Los marcadores COI se forman parte o se encuentran en esta región COI, está en el ADN mitocondrial. Es una región muy conservada. ¿Qué quiere decir esto? Que requieren que haya un motivo o una influencia muy grande para que ellos logren mutar. Son muy conservadoras, es decir, que ellos no van a cambiar a menos que haya una causa muy fuerte. Por eso se utilizan estas regiones. En estudios previos se han estudiado el efecto de un manejo integrado de plaga en la variación genética de ácaros de Tetránicos urtice y también de acuerdo al uso de acaricidas.
Entonces ya tenemos un poco de información con las secuencias que vamos a ver más adelante, las secuencias que se han utilizado para conocer estos pedazos, estos fragmentos específicos de ADN. Los objetivos de este trabajo, el objetivo general fue estudiar el efecto del origen geográfico, que fue uno, y de la planta hospedera en la diversidad genética de las poblaciones de la araña roja en la susceptibilidad a la infección de hongos entomopatógenos. Ya tenemos dos temas. Uno es la diversidad genética y otro es la susceptibilidad a la infección de hongos entomopatógenos. Y en objetivos específicos es justamente evaluar la variación genética en las zonas productoras de zarzamora y de frambuesa. Se hicieron muestreos en los estados de Michoacán, de Jalisco, de Colima y Baja California. Y como le decía, la segunda parte fue evaluar niveles de infección que ocasionan aislamientos de hongos como Beauveria baciana, Metarrhizium anisopli, Isaria fumosorose y Lecanicilium lecani en algunas poblaciones seleccionadas de Tetranicus urtice. La hipótesis, bueno, tenemos que existen variaciones genéticas en las poblaciones de la araña roja, de zarzamora y frambuesa en las diferentes regiones productoras de México, y también tenemos que las variaciones genéticas en las poblaciones de Tetranicus urtice tienen un efecto en la susceptibilidad a la infección por los hongos entomopatógenos. ¿Cuáles son los materiales y métodos que utilizamos? Bueno, hicimos muestreos en regiones del país como Baja California, en San Quintín, en Colima, en la zona de Cuauhtémoc, en Jalisco, en Tonila, en Jocotepec, en San Isidro, Mazatepec, en Los Reyes, Michoacán, en Peribán. Incluso hicimos muestreos en otros estados, como el Estado de México, pero no utilizamos esa información para este artículo. En segundo lugar, ¿qué hicimos? Fue identificar al ácaro. Para ello se hicieron montajes permanentes, se utilizan laminillas y se observan al microscopio. Se utiliza al macho y se observa una estructura llamada pene oediago. El pene oediago lo vamos a encontrar en la parte posterior, obviamente, de los machos. Y según la forma de este diago es como vamos a ir identificando a la especie. En tercer lugar, hicimos la identificación molecular. Hoy en día la identificación molecular está tomando mucho peso y si juntamos una identificación morfológica con una molecular, pues tenemos resultados más robustos. Se hizo una identificación molecular de cerca de 200 individuos, 200 ácaros. Se utilizaron primers específicos. Primero se hizo la extracción de ADN, después se utilizó un termociclador con una PCR, después se mandaron a secuenciar a Corea, una semana después volvieron y estas secuencias fueron analizadas. Se utilizaron varios software como BioEdit, Mega, ClustalW, entre otros, y se hicieron pruebas para relacionar las secuencias. Las secuencias, es decir, vamos a explicar qué son las secuencias. Si todo el ADN del ácaro fuera, digamos, una carretera, una secuencia va a ser un fragmento específico, digamos un metro de esa carretera de 1 kilómetro. Solamente vamos a estudiar ese pedacito y lo vamos a comparar con ese mismo fragmento de otro ácaro, de otro individuo. Y vamos a ver qué tanta similitud hay en las combinaciones de pares de bases. Si recordamos, las pares de bases son la adenina, timina, guanina, citosina. Entonces vamos, en pocas palabras, o en resumen, es comparar las combinaciones de estos fragmentos. Se analizaron en total, se obtuvieron 79 secuencias, ya que, bueno, quienes han trabajado con extracción de ADN y secuenciación saben que no
no es tan sencillo. Al principio requiere de mucha labor, de afinar el trabajo, de afinar la mano. Es un trabajo muy meticuloso. De los cerca de 200 ácaros a los que se le hizo extracción de ADN, se utilizaron 79 secuencias de calidad. Estas secuencias, como les dije, se analizaron y se realizó un dendrograma donde vimos qué ácaros o qué poblaciones se parecen y cuáles no se parecen tanto. Más adelante vamos a ver a fondo. En esta imagen vemos un cultivo de frambuesa. Esto fue en San Quintín, en Baja California. Y me llamó mucho la atención que los tenían en Maya Sombra. Fue el primer cultivo que vi en Maya Sombra y tenían bastantes hectáreas en Maya Sombra con berries, ya que en esta zona de occidente pues mayormente las vemos con túneles. En este rancho tenían un manejo orgánico y utilizaban bastante el control biológico con aplicaciones de hongos entomopatógenos y ácaros depredadores. Ahora, pasando a la segunda parte del trabajo, fue evaluar la susceptibilidad a los hongos entomopatógenos. Se utilizaron 4 hongos, 4 cepas que ya han sido estudiadas previamente, ya tienen varios artículos donde lo han evaluado en diferentes cultivos para diferentes plagas. Por ello se utilizaron estas cepas para darles un seguimiento. Tenemos las cepas de Beauveria bassiana, Metarrhizium anisopli, Isaria fumosorosa, Lecanicilium lecani, y vemos cuál fue el hospedero de donde se aisló y el origen. En Oaxaca, Colima y en Tucumán, Argentina. ¿Cómo evaluamos estos hongos? Bueno, se prepararon arenas. Aquí vemos en esta imagen, así le llamamos una arena, donde se colocan 20 hembras, solamente hembras. Se colocan con mucho cuidado con un pincel. Esto verde que vemos es una hoja de frijol que se utilizó para el ensayo. Y en esta arena se evalúan durante 5 días cómo se desarrolla la infección por los hongos. Aquí en la imagen de abajo vemos el crecimiento de los hongos. Vemos en la primera Isaria fumosorosa, Metarrhizium anisopli, Lecanicilium y Beauveria bassiana. Se aplicaron concentraciones de 1/10 a la 8 conidios por mililitro. Se utilizó una torre modificada a la torre de Potter. La torre de Potter es una torre vertical que simula una aplicación en campo. Aquí vemos aquí por dentro está la boquilla y se hace la aplicación de cualquier sustancia que quieras evaluar, ya sea un insecticida, un repelente, un hongo entomopatógeno, etc. Este prototipo fue modificado por un doctor en el colegio de postgraduados, donde se evitaba o se mejoró a la torre de Potter, ya que los ácaros, al ser organismos muy pequeñitos, si la presión es muy fuerte, se pueden incluso volar con la presión de la aplicación. Y con esta forma ya se corregía ese problema. Aquí en el centro vemos a la arena, donde teníamos a los ácaros. Y aquí vemos que después de la aplicación se incubaron a 25 grados, 70% de humedad y un fotoperiodo de 12 horas luz, 12 horas oscuridad durante 5 días. De análisis estadístico, se usó un metaanálisis de máxima verosimilitud residual. Ahora sí, pasando a los resultados y a la discusión. Aquí vemos un dendrograma donde tenemos todas las secuencias que analizamos. Tienen una nomenclatura que terminan en FI. Y también tenemos secuencias que usamos de referencia, se les llaman outgroup o grupo externo, que se utilizan de referencia o como testigos para comprobar que sea la especie y también que no sea otra especie. Por ejemplo, se utilizó a Panonicus mori, donde no hay una relación
a las secuencias evaluadas, pero sí hay una relación muy cercana a Tetranicus urtici. De esa manera podemos confirmar de la especie que estamos tratando. También se hizo una red de haplotipos, es decir, las poblaciones que obtuvimos. En este lado derecho de la imagen vemos los lugares y los cultivos donde se hicieron muestreos. Y si fueron en Los Reyes, Michoacán, probamos en Zarzamora, en Cuauhtémoc, en San Isidro, Mazatepec, muestreamos frambuesas, en Gómez Farías, en Jocotepec, en San Quintín. Como les digo, se muestrearon más lugares, pero solamente se utilizaron algunos para este estudio. Tuvimos 9 poblaciones diferentes. Es decir, aunque tengamos ácaros Tetranicus urtici en diferentes lugares, no son exactamente el mismo haplotipo. El haplotipo 1 fue el más común y lo encontramos casi en todos los lugares donde se muestreó. Hubo otros haplotipos que solamente presentaban un individuo, otros que se presentaban en 3 zonas de muestreo, otras en 2 zonas de muestreo, etc. Este es el Graphical Abstract. Me encanta porque aquí podemos ver de forma resumida este trabajo. Vemos que se hicieron muestreos de ácaro en zarzamora y en frambuesa. Se hizo el análisis filogenético, se definió una red de haplotipos y después se evaluaron en algunas poblaciones seleccionadas la susceptibilidad a hongos entomopatógenos. Se hizo un análisis molecular de varianza. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Bueno, encontramos que no hubo el valor de P no fue significativo, entonces no encontramos que la especie hospedera sea una causa de la diversidad genética. ¿Qué es lo que causa la diversidad genética? Al menos con los factores que evaluamos, no podemos decirlo. Simplemente sabemos que no fue la especie hospedera. En esta imagen podemos ver de forma resumida cuáles fueron los resultados de la infección de los hongos. Vemos que la mayoría de los resultados se encuentran alrededor de un 30% de infección, sin discriminar entre las 4 cepas, pero aquí vemos que en el cultivo de zarzamora, los ácaros que se tomaron del cultivo de zarzamora tenían mayor susceptibilidad a las cepas de Beauveria bassiana y de Metarrhizium anisoplie. ¿Por qué? No sabemos exactamente por qué, pero sí era evidente que eran más susceptibles esos ácaros que se alimentaron de zarzamora a los hongos, comparado con aquellos que se alimentaban de frambuesa. Aquí tenemos los nombres, hicimos una nomenclatura de las variedades. No podemos mencionar las variedades, ya que algunas en ese tiempo eran variedades no liberadas. Y bueno, sabemos que en las berries hay muchas empresas extranjeras y tienen variedades patentadas. Entonces, para no tener ningún conflicto, se utilizaron nomenclaturas. Y la variedad Tupi, pues es una variedad liberada que ya tiene varios años en el mercado. Ahora vemos los niveles de infección. El efecto de la planta hospedera, tenemos que un valor de P menor a 0.05, es lo que les comentaba. Los ácaros que se alimentan de zarzamora son más susceptibles que aquellos que se alimentan de frambuesa, más susceptibles a los hongos. Ahora vemos el efecto de los hongos. También vemos que hay diferencias, que el valor de P es menor a 0.05 y tenemos que los hongos Metarrhizium anisoplie y Beauveria bassiana causan mayor infección en los ácaros. Ahora vemos el efecto de la interacción de la especie de la planta y el hongo. Vemos también que el valor de P es menor a 0.05 y tenemos que
Metarrhizium anisople y Beauveria baciana se comportan como o causan la mayor infección en los ácaros, vemos en zarzamora. Ahora vemos el efecto de las variedades en frambuesa. Evaluamos dos variedades o dos poblaciones de ácaros de dos variedades y vimos que no hubo diferencias. Y en el caso de la zarzamora, sí, hubo una variedad, la llamada 2-UDB, que tiene que los ácaros que se alimentan de esa variedad son más susceptibles a los hongos entomopatógenos. Y ya casi para terminar, vemos en estas imágenes cómo se desarrolla el crecimiento de los hongos entomopatógenos en los ácaros. Aquí vemos a Lecanicilium lecani, cómo va aumentando primero vemos cómo hay una infección con un poco de micelio. Después el micelio va aumentando de forma característica hasta el punto en que se vuelve una pequeña colonia. Aquí vemos a Beauveria baciana también con su crecimiento característico, el cual es muy polvoso, y vemos cómo se desarrolla. Aquí también vemos a Metarrhizium anisople, cómo empieza con un micelio blanquecino y después se pone verde, y vemos cómo crece en una caja Petri. Y de igual forma tenemos a Isaria fomosorosea, vemos su desarrollo. Al final vemos ese color característico que es como rosado. Y bueno, como conclusiones tenemos que las poblaciones de Tetranicus urtice sí presentaron variación genética, pero no fueron explicadas por el origen geográfico o por la planta hospedera. ¿A qué se deben? No lo sabemos porque solamente se evaluaron estos dos factores. Otra conclusión es que la variación genética no explicó la susceptibilidad a los hongos. Y en tercer lugar tenemos que la susceptibilidad a los hongos fue más alta en aquellos ácaros colectados de zarzamora. Estas son las conclusiones. Y me gustaría para terminar mencionar que esta investigación fue parte de un proyecto que lideró la doctora María Teresa Santillán Galicia. En aquel tiempo, ese trabajo fue financiado por la Zagarpa o ISADER, y parte de la investigación se desarrollaron con esos trabajos. No solamente se evaluó Tetranicus urtice en berries, se evaluaron todas las berries, frambuesa, arándano, zarzamora, fresa, y se evaluaron 4 especies de los 4 ácaros, 3 o 4 ácaros principales, que fueron la araña roja, un eriófido que está muy presente en la zarzamora, Acalitus, y en fresa un polífago tarzonémido y unas plagas cuarentenarias como fitonemos pálidos. Este trabajo fue muy amplio. Yo lo que les estoy presentando es una parte o la parte que me tocó a mí realizar como tesis. Y algo que me gustó mucho de este trabajo fue la colaboración de diferentes personas. Siempre tuvimos el apoyo de productores. Los productores están encantados con que vayamos a sus cultivos y quieren apoyar para que encontremos soluciones a los problemas que hay en campo. También nos apoyó el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California, la Universidad Autónoma de Baja California, donde nos prestaron las instalaciones de su laboratorio, donde estuvimos procesando las muestras. Y en fin, más que nada quiero darle las gracias a estas personas que nos apoyaron para realizar el trabajo. Y siempre en realizar investigaciones, pues uno siempre se lleva buenas amistades. Así que con esto doy por terminada mi presentación y quedo atento a cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestro Abraham. Sin duda alguna, muy interesante y excelente la presentación que acaba de realizar. Hay varios comentarios en Facebook. Me voy a permitir leerlos para enseguida pasar a la sección de preguntas, si me lo permite. Claro que sí.
El doctor Gilberto Manso Sánchez escribe interesante investigación. Guillermo Vega Valderas, quizás lo conozca, maestro. Dice saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Excelente información, complementa a Guillermo. Dice Abraham, este comentario lo hace Alex García López. Dice Abraham, normalmente los ácaros incrementan su población cuando hay altas temperaturas y baja humedad. ¿Qué tanto pueden afectar esas condiciones ambientales la afectividad de estos hongos? Por favor, maestro. Claro que sí, muchas gracias. Es cierto, cuando tenemos baja humedad relativa en el ambiente, los hongos pueden bajar la susceptibilidad. Estos hongos requieren de relativamente altas humedades, casi siempre en la tarde-noche empezamos a registrar un aumento en la humedad. Por eso siempre se recomienda aplicar, cuando apliquemos organismos como hongos, se recomienda aplicarlos en la tardecita, después de las 4 o 5. ¿Por qué? Porque es cuando toda la humedad que está en el suelo, después del riego, en la tierra, va a empezar a subir. Y en las berries siempre también tenemos los túneles y la humedad es considerable y es buena para el uso de los hongos entomopatógenos. Esa es mi opinión. No sé si contesté lo que se preguntaba. Muy bien, de acuerdo. Hay más preguntas. Dice, ¿qué implicaciones tienen los resultados de su investigación de la maestría? ¿Qué implicaciones, perdón? Así es, maestro. ¿Qué implicaciones? Me imagino que directamente han de ser para los productores. Ok. Sí. Bueno, este trabajo, como les mencioné, fue parte de uno mucho más amplio. Y la doctora María Teresa Santillán fue el primer trabajo que se desarrolló algo extenso en cuanto a ácaros en berries. Ella hace poco, hace algunos meses, publicó los resultados finales y totales de esta investigación y por ahí se encontraron algunas plagas que no estaban reportadas en estos cultivos. Eso fue uno de los primeros resultados importantes. Plagas que no se tenían registradas, ahora ya están registradas. También se hizo como forma de prevenir la invasión de plagas cuarentenarias. Sabemos que los países, que las berries se exportan casi en su totalidad y Estados Unidos, que es el principal comprador de berries, pues tiene plagas cuarentenarias y está muy interesado en que las berries que se producen en México pues no tengan esas plagas. Eso fue las principales aportaciones de ese trabajo. Y en cuanto a mi trabajo, mencioné que trabajé con un doctor que trabaja hongos. Fue la segunda parte de esta investigación. Y bueno, ya tenemos mucha más información. Fue más que nada desde un punto de vista ecológico, cómo interactúan los organismos. No fue una investigación para hacer un producto, no fue para definir o encontrar la cepa que vamos a utilizar, fue más que nada ecológico. Y yo lo que puedo decir es que los productores siempre están muy interesados en que se busquen soluciones. Y claro, para encontrar una solución muy certera, pues se requiere de trabajos más, de seguir estudiando esta línea, ¿no? Hasta encontrar productos ya muy, muy certeros. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Para complementar esta pregunta, pues la siguiente cuestión va algo relacionada. Dice, ¿qué actividades justamente complementarían los resultados de su investigación? Es decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue de esta investigación, maestro? Usted comentaba que la doctora Teresa Santillán, bueno recuerdo, Sí. su asesora, pues ya publicó algunos o incluyó, pues integró varios de los resultados de este megaproyecto. Pero ¿qué seguiría? Pues ya igual contemplando estos resultados, maestro, por favor. Sí, ahora que podemos decir que ya tenemos
una base en cuanto a ácaros en berries. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues y ahora sí ya enfocarlo a buscar soluciones. Probar, por ejemplo, podríamos indagar más en el uso de los hongos, en el uso de algunos extractos, en cuestiones más amigables con el medio ambiente, que es a mí la línea que más me interesa. Muy bien, gracias. Otra pregunta que hacen es, ¿qué otras especies de Tetranicus son importantes aparte de la urtice que comentaba pues, en esta presentación, por favor? De tetraníquidos en berries, casi es la principal. Hay más tetraníquidos en otros cultivos, pero en las berries casi siempre fue la única que salía. También tenemos otras como Tetranicus innavarinus, tenemos otro género que es Panonicus, pero esos no los encontramos tanto en berries. Ácaros que sí encontramos en berries que no son tetraníquidos son brevipálpidos, que son unos ácaros como si estuvieran aplastados, están muy pegados a la superficie. Y también tenemos los tarsonémidos, que se caracterizan porque tienen unas patas traseras muy grandes. Y algunos de ellos son plagas cuarentenarias en fresa. Muy bien, maestro. Otra pregunta, pues algo curiosa. Dice que si el ácaro, Tetranicus urtice, tiene la capacidad para transmitir microorganismos fitopatógenos, por favor. Claro, no está reportado que la araña roja sea vector de virus o de otros organismos. Entonces, la respuesta es no. Muy bien, y pues la última que tengo aquí registrada ya va más de la cuestión personal y pues de su vida como estudiante. Dice, ¿cuál fue su mejor experiencia como estudiante de la facultad, de la Gloriosa? Por favor. Bueno, mi mayor experiencia, hay muchas, pero sin duda va a ser todo lo que aprendí tanto de profesores como de mis compañeros y amigos. Yo siempre vi cómo muchos de mis compañeros y amigos tenían gran experiencia en campo, ya que habían trabajado previamente o tenían cultivos. En mi caso, pues yo no soy de una familia que tenga un cultivo, y sin duda aprendí muchísimo de ellos. Y claro, de todos los profesores. Hay profesores que sin duda, sin saberlo, están dejando una huella en ti como estudiante, y de forma silenciosa te van ayudando a marcar tu camino. Bien, maestro, pues yo festejo que esté con nosotros en la facultad, sobre todo pues metiéndose más a la parte también de acarología, ¿no? Que es donde se formó. Y creo que es un área muy básica también, que complementará por mucho la formación de nuestros estudiantes. Pues felicidades nuevamente por la plática. Bueno, llega otro comentario aquí por el chat. Dice Roberto Pastor, es el quien pregunta. Dice, ¿en qué otros cultivos tiene experiencia usted con el uso de hongos entomopatógenos? Por Sí. favor, maestro. Bueno, ya de manera más personal, también me dedico a la producción y venta de organismos, y los hemos probado en cultivos de la zona, por ejemplo, en limón, en papaya, en higos, obviamente en berries, en sandía, en chiles, cultivos que se dan aquí en la zona. Y los resultados son similares. Siempre hay que es muy importante cuidar la forma de aplicación, el método de aplicación. Y algo que me gustaría mencionar es que lo que se evaluó en este trabajo fueron solamente los hongos. Hoy en día tenemos formulados, los formulados sinergizan el efecto de los hongos, los cuales, gracias a ellos, tenemos efectos mucho mayores. Perdón, quisiera aprovechar la oportunidad pues de esta presentación. Me llamó mucho la atención la parte de los endosimbiontes, el género Wolbachia o Rickettsia que usted comentaba. Sí.
¿se ha explorado o se ha explotado el cultivo de estos bacterias? No sé si sean cultivables, algunas de ellas, que se hayan explorado para poderlas utilizar en algún manejo integrado. No sé si hay esa exploración, conozca algo al respecto, por favor. No conozco si se puedan producir. Eh, al ser endosimbiontes, yo pensaría que forzosamente necesitan al hospedero, quizás, pero sí hay una doctora que los ha estudiado bastante, es de Holanda. Ahorita no tengo exactamente, no recuerdo exactamente el apellido, pero sí tengo algunos artículos de esa doctora y he estudiado bastante a esta bacteria Wolbachia, y no solamente en el efecto de, como les decía, de provocar hembras estériles o que no tengan descendencia o ir aumentando las poblaciones, también los van, tiene más efectos que solamente en la descendencia. Muy bien, maestro, pues de mi parte sería todo. Creo que ya no hay más preguntas. Doctor Marco Tulio, no sé si tenga algún comentario que agregar, por favor. Bien, pero pues muchas gracias a todos por estar aquí al pendiente. Prácticamente esta es nuestra última sesión. Quisiera pues agradecerles a todos, ¿no? Por el apoyo para que se llevaran a cabo estas eh, ponencias que son todas muy importantes, y obviamente pues contamos con la fortuna de que el maestro Abraham Márquez está con nosotros. Si hay posteriormente alguna duda, pues se pueden acercar a él también para hacer trabajos de seminario, servicio social constitucional, prácticas profesionales, ¿no? Existe esa posibilidad. Pues quisiera agradecerle al maestro Abraham Márquez por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy y compartir esas experiencias de investigación que son muy importantes para el desarrollo de nuevas áreas en nuestra facultad. También al maestro Pedro por apoyarnos hoy con esta importante labor. También quisiera agradecerle pues a la maestra Elvira Silva, quien es la coordinadora académica de nuestro programa de agronomía y que nos estuvo apoyando en coordinar lo que sería las actividades, ¿no? Para que se llevaran a cabo. Y también al doctor Gilberto Manso Sánchez, quien nos estuvo apoyando. Obviamente estas transmisiones pues no serían posibles sin el apoyo del ingeniero Edgar Luquín, quien nos brinda todo el apoyo técnico, y las facilidades, ¿no? De las plataformas. Y pues aquí estamos en la facultad. Cualquier cosa, pues vamos a seguir realizando eventos de esta naturaleza cuando se presenten pues las diferentes oportunidades, ¿no? Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Quiero dar las gracias por la invitación. Para mí es un honor, y para mí la Universidad de Colima sin duda, es un antes y un después en mi vida. Muchas gracias a todos los profesores que siempre cuando fui estudiante, pues siempre nos estaban motivando y nos estaban abriendo el panorama. Y sin duda para mí tengo muy buenos recuerdos de cuando fui estudiante y ahora pues que estamos en esta fase como profesor. Sí, muchas gracias, maestro. Sí, Pues muy bien, muchas maestro. gracias. Gracias, sí. Pues, muchas gracias. Yo creo que con esto terminaríamos la transmisión. Maestro Pedro, ¿tenía algo que Sí, comentar? no sé si esté un poquito de fuera. Escribió a última hora un egresado, Emanuel Galindo, dice que si se han explorado, maestro Abraham, disculpe, algunos extractos vegetales para el manejo de la plaga, de esta caroplaga, por favor. Sí hay estudios. Yo en lo personal no los he evaluado, pero sí tengo por ahí algo de información y con gusto se las puedo compartir. Muchas gracias. Buen día para todos. Buen día, hasta luego.